Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. No sé si se atreve a darle gloria al que vive y permanece para siempre. ¿Me va siguiendo en esta noche? Entonces, estos tres conceptos que le voy a dar, usted necesita hacerlos. Primero, identifíquelos. Necesita tomar decisiones con discernimiento. Son tres conceptos. Conozcámoslos, identifiquémoslos, y aquí es donde debemos de usar mucho discernimiento. Y estas son las tres decisiones que se deben de tomar en la vida, y lo más temprano posible es mucho que mejor. Cuando me refiero a mucho más temprano posible, me estoy refiriendo a la edad, porque el tiempo se va así rápidamente. Ahora, oiga esta es la primera. ¿Qué carrera voy a estudiar o qué negocio voy a emprender o de qué voy a vivir el resto de mi vida financieramente y económicamente hablando? Este es el primero. ¿Cuántos van a la universidad aquí? Solo tú. ¿Y los demás? ¿No están estudiando? ¿Cuántos van a la universidad aquí? Uno más, ya se animó más. Tú no vas a ir entonces. Tú eras el primero que deberías levantar la mano. Oiga esto, hermano. Ellos van a la universidad y no saben qué van a estudiar, ni saben qué carrera van a tomar. Entonces, ¿para qué van a la universidad? Hello, estamos aquí. Una vez más. ¿Qué carrera voy a estudiar? Eso es elemental. ¿O qué negocio voy a emprender? ¿O de qué voy a vivir el resto de mi vida financieramente hablando y económicamente hablando? Por eso es la primera decisión que se debe de tomar con mucho discernimiento. Aquí se necesita mucho discernimiento. Ya debes de pensar. Voy a estudiar básicamente economía. Voy a estudiar usted tiene que tener ya una decisión para ir allá. Porque cuando entres a la universidad, déjame adelantarte algo que te va a pasar ahí. Vas a llegar ahí y el catedrático los va a sentar así como están aquí. Y le van a decir: ok, hijos, a partir de este momento, ya papá y mamá ya no van a estar al cuidado de ustedes. Y aquí no queremos tratar con niños, aquí queremos personas adultas. Y los que no sean responsables, por eso a los primeros 6 meses, muchos vienen con sus maletitas de regreso. Es que llegaron a la universidad y no sabían que iban a estudiar. Los catedráticos son duros. Te estoy anticipando, y hay cosas más difíciles que se te vas a enfrentar, pero no soy catedrático ni nada por el estilo. Volvamos a este pensamiento. Entonces debes de decidir qué vas a estudiar, y con mucho discernimiento. Oiga, es con qué dinero voy a vivir o cómo voy a mantener a mi esposa, porque no siempre va a estar mamá y papá para que te den dinero. No puedes decir: me voy a casar y mi mamá y mi papá me van a mantener a mí y a mi esposa y a mis hijos. No, ese es un terrible error. Terrible error. Es porque no hay un discernimiento claro. El segundo es este. ¿Con quién? 3 aspectos. ¿Con quién me voy a casar? ¿O con quién debo casarme? ¿O con quién me casaré? Debes de tener un discernimiento. Obviamente estos a los que están solteros. Los que ya fracasaron en un matrimonio, esos son otros $20, y básicamente los instruimos en otro aspecto. Pero los que están solteros, los que no saben qué es una vida en matrimonio, los que quieren casarse. A ver, ¿quiénes se quieren casar aquí? Ah, ¿ve? ¡Qué bueno! Busque con quién casarse y se casa. Proverbios 28, 16 o 26, de Proverbios 26, 18 me parece, dice: el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Dios. ¿Dice así o no dice así? Oiga, manéjalo despacio. El que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Dios. Pero lea bien el pasaje. Dice: el que haya. ¿Quién es el que haya? El que busca haya. Aquí no me vengas, yo aquí voy a orar y el Señor me la va a mandar. No te fumes cosas espirituales, porque eso no es así. Tienes que buscar, tú tienes que poner tu parte.
física, humana, elemental, dar el paso. Y te sale el amor de tu vida. Ahí es donde entras el discernimiento. Hoy se te van a poner muchas cosas, hermanos, gente, amigos, tus padres, etcétera, pero ya tú tienes la capacidad de decisión. Y ahí es donde empiezas a pedir dirección. Vas con los expertos, con los que saben. No vayas con gente que no sabe. Aprende básicamente a tener discernimiento aún para pedir un consejo. Esos conceptos: ¿con quién me voy a casar, o con quién me debo de casar, o con quién me casaré? Ese es el número 2. Esa es la segunda decisión que se debe de tomar en la vida, y se debe de tomar con mucho discernimiento. ¿Por qué? La razón principal básicamente es esta: que con esta persona yo voy a compartir mi vida integral. ¿Qué es una vida integral, hermanos? Total. Más claro, ¿qué es una vida integral? Yo menciono mucho eso y no se le queda a usted, hermano. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué es una vida integral? Completa, cabal, total, no me convence. Una vida integral es espíritu, alma y cuerpo. Con la persona que tú te vas a casar, no le vas a entregar solamente tu cuerpo. No. Va a quedar enmalganado, va enlazado o coyuntado tu espíritu y tu alma y tu cuerpo. Tu ser integral. Por eso debes de tener discernimiento con quién te vas a casar. ¿Por qué? Porque con esta persona vas a vivir el resto de tu vida. De antemano quiero decir a aquellos hermanos que están solteros y piensan casarse, hay 3 cosas que se hacen solamente una vez en la vida. Una, se manipula. La sociedad la manipula. Los cristianos la manipulan. Pero no se debe de manipular. 3 cosas se hacen en la vida y pasan solamente una vez. ¿Quiere que se las diga? Vea en mi canal de YouTube, ahí lo explico punto por punto. Pero como lo veo cara de buena gente, se lo voy a decir de una vez. 3 cosas existen y pasan una sola vez en la vida. Una de ellas se manipula, pero no se le permite al pueblo de Dios, y se la voy a explicar, la que no se debe de manipular. Se nace solamente una vez. Físicamente hablando, obviamente. Se nace solamente una vez, se muere una sola vez y se casa solamente una vez. Esa es la que manipula la sociedad contemporánea. Tristemente los cristianos también. Entonces, si tú estás soltero, debes de usar discernimiento con quién te vas a casar, con quién vas a unir tu vida integral, espíritu, alma y cuerpo. Y no solamente eso, se une a la familia. Por eso todos deben de estar de acuerdo. El papá, la mamá, etcétera. Porque todo va a ser familia. No se trata de que me voy a casar y me voy a las montañas y me olvido de todos porque encontré el amor de mi vida. No, terrible error. A eso se llama desgregación. Y nosotros tenemos que básicamente agregarnos, no separarnos. Manéjelo despacio. ¿Quién es el que separa, hermanos? ¿Quién es el que separa? Manéjelo despacio, despacito. Juan 10:10. El enemigo no ha venido sino a hurtar, robar y destruir. Y lo hace por medio del engaño de las pasiones desordenadas, especialmente cuando se enamoran. Por eso necesitan discernimiento, porque vas a unir tu vida con esta persona el resto de tu vida. Y eso que te quede en tu corazón. Sigamos aquí hacia adelante. Entonces, para elegir la persona con quien te vas a casar, necesitas mucho discernimiento. Y esta es la tercera. ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Dónde quiere pasar la eternidad usted, hermano? Hermana, joven, señorita. Aquí está un poquito de calor. Hay un lugar que es más terrible que este. Y es eterno. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? Esta es la tercera decisión que se debe de tomar en la vida, y se debe de tomar y hacer con mucho discernimiento.
Y se la voy a poner fácil. En una palabra, acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y usted tendrá una eternidad juntamente con Él. Porque donde yo estoy, ustedes también estarán. Porque donde yo estoy, mi siervo también estará. Dele la gloria al que vive y permanece para siempre. Ahora, oiga esto para que le quede claro este concepto. ¿Cuáles son las 3 decisiones importantes que se deben de tomar en la vida? ¿Cuáles son? A ver si usted está poniendo atención. Ya veo que no está poniendo atención. Estas son las 3 decisiones, son importantes. Lamentablemente no se consideran, pero son importantes. La primera, ¿qué carrera voy a tomar? ¿O cómo voy a vivir financieramente hablando? La segunda, ¿con quién me voy a casar? La tercera, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Estas son 3 decisiones de suma importancia que se deben tomar en la vida en el tiempo reglamentario. Fíjense que hay un tiempo reglamentario para tomar estas decisiones. Hay un tiempo reglamentario. El que no se prepara básicamente desde el tiempo que tiene para estudiar, perdió su tiempo. Es triste ver a ciertas personas que se casan y dicen, hoy voy a ponerme a estudiar, pero ya tienen 2 o 3 niños. No, ahorita tienes que cuidar a tus niños. Y si vas a estudiar, te va a ser más difícil. Sí lo vas a lograr hacer, pero vas a descuidar una de las 2 partes. Por eso dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y su momento de lo que se hace debajo del sol. ¿Me va siguiendo? Entonces, en el tiempo reglamentario vamos a tomar esta decisión con discernimiento. Esta es una observación. Esto que le acabo de mencionar es una observación para que podamos entender dónde se usa el discernimiento. Es solamente una observación. Me llevé 10-15 minutos para esto. Ahora, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es la acción de discernir. El discernimiento es un don manejado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios, oiga esto, nos ha permitido el poder de usar el discernimiento, que es un don de Dios. ¿Me entendió? Dios nos ha permitido el poder usar el don del discernimiento. Este es un don de Dios. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Ese don se habilita en el momento de la necesidad o cuando Dios nos guía a hacer una tarea específica. Cuando Dios nos envía de parte de Él a hacer una tarea específica, ¡pum!, se habilita este don. Ahora, quiero entrar en el tema. No nos confundamos con el don de discernimiento y el discernimiento de espíritus. Son 2 conceptos totalmente diferentes. El don de discernir cosas personales tuyas que te benefician, etc. Y el don del discernimiento de espíritus, que es el don de discernimientos de espíritus. Lea este pasaje, no se lo voy a leer, anótelo y usted lo lee. Romanos capítulo 12, del versículo 3 hacia el 8. Ahí el apóstol Pablo habla de una serie de dones, pero estos dones son para el servicio del cuerpo de Cristo. Estos dones se llaman dones de servicio. Romanos 12, del 3 hacia el 8. Eso es una clase de dones. Estos son dones de servicio que se habilitan en el cuerpo de Cristo. Hermano, joven, señorita que está aquí, quiero decirte algo y que lo manejes con claridad. No somos seres independientes. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo y trabajamos integralmente sobre una plataforma que está sustentada en lo que dice Efesios capítulo 4 del versículo 1 hacia el 8. Y son 7 elementos que unen el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú no puedes trabajar solita o solita como un llanero solitario. No puedes decir, no necesito al pastor, no necesito a los ancianos, no necesito a los otros hermanos, porque yo tengo el don de Dios. ¿Qué? Todos tenemos el don de Dios y todos servimos al Señor. Pero tenemos que saber en qué área específica Dios nos quiere habilitados, y de esa manera nos vamos a sentir satisfechos, seguros, contentos, gozosos, etcétera, porque estamos habilitándonos en el área correspondiente que Dios nos ha puesto. Ninguno está de más ni ninguno sobra. Todos son útiles en el cuerpo de Cristo.
Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo en Romanos 12, del 3 al 8, está hablando de los dones de servicio. Pero si vamos a la primera carta a los Corintios 12, lo que leímos, sí lo vamos a leer. Leamos aquí donde abrimos las escrituras, pero leámoslo desde el 4. Y te voy a dar una breve explicación de lo que dice el apóstol Pablo. Una vez más, no confundamos el discernimiento con el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus aquí no lo explica el apóstol Pablo. Oiga esto, 1 Corintios 12, del 4 hacia el 11, dice la Biblia: pero bien, hay diversidad de dones, hablando en relación y en referencia a lo que dice Romanos 12, del 3 hacia el 8. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El don del pastorado, el don de la profecía, esos se llaman ministerios dados de parte de Dios. De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí hay mucho que explicar. Aquí hay que explicar los dones de servicio, de ministración, hay que explicar los ministerios, etcétera. Pero solamente quiero básicamente trabajar este concepto: discernimiento de espíritus. Oiga este pensamiento: el don de discernimiento de espíritus, o distinguir los espíritus, es uno de los dones del Espíritu Santo. Usted leyó aquí que los maneja Dios por medio de un mismo espíritu, y estos habilitan para una misma función, y esto es en el cuerpo de Cristo. Aquí no hay anhelos solitarios. Aquí no hay yo soy mejor que aquel, de ninguna manera. No hay mejores ni peores. Todos son útiles en la obra del Señor. Sigo. Con todos estos dones, el don de discernimiento de espíritu es dado por el Espíritu Santo de Dios, quien imparte estos dones a los creyentes para el servicio en el cuerpo de Cristo. Una vez más, un don recibido de parte de Dios es para el beneficio del cuerpo de Cristo, y nosotros mismos nos beneficiamos también. ¿Por qué nos beneficiamos también? Porque cuando hacemos uso del don del discernimiento, discernimos y hacemos las cosas correctamente, y no nos vamos a dañar, ni nos vamos a arrepentir, ni tampoco básicamente vamos a sufrir. Continúo. Quien reparte estos dones a los creyentes para el servicio en el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene una activación espiritual para un servicio específico. Cada uno de ustedes, hermanos, aquí no está por casualidad. Dios lo ha traído, lo ha llamado, y usted lo que necesita es distinguir o saber qué don Dios le ha dado. Cabe decir también aquí que podemos manejar más de un don. Podemos tener los 5 ministerios y manejar los 18 dones que hay básicamente en las Sagradas Escrituras. Aparecen 9 dones en Gálatas capítulo 5, del versículo 20 en adelante me parece, y de 23 en adelante. Esos son los dones que se les llama frutos del Espíritu. Pueden haber muchos ministerios, y eso el Señor se lo puede dar aquí. Por eso dice aquí, a quien Él quiere. Usted no puede decir: Señor, yo quiero este don me gusta. No, aquí Él lo anticipó y lo dijo: este es el don que te voy a dar, porque tú tienes la capacidad de desarrollarlo, y Él sabe que lo puede hacer. El punto aquí elemental es saber qué don es el que yo tengo de parte, oiga esto, de parte de Dios. No de la imaginación, no de que una hermana venga y le diga: ¿sabe qué? Yo anoche hablé con el ángel Gabriel y me dijo: tú tienes este. No, eso no lo acepte.
Eso no lo acepte, eso es erróneo. Dios le puede hablar a usted directamente, no necesita que alguien venga y le hable un subrealismo. Dale la gloria al Señor en lo que yo me tomo un traguito de eso. Sí, hermano, perdóneme, hay muchos hermanitos, la intención es buena, pero no tenemos que estar adivinando. No tenemos que estar diciendo, anoche yo me puse en oración y obligué a Dios, y Dios te dice, hijo, hermano, no acepte eso, no lo acepte, hermano, perdóneme. No estoy en contra del Espíritu Santo, yo sé que Dios habla, hermano, pero hay mucha gente confundida. Aquí no hay ninguno, por eso tengo la libertad de hablar. Pero por algún caso, si hay alguno, le recomiendo, arrepiéntase y busque la dirección de Dios para su vida primeramente, y deje que de los demás el Señor los guíe a toda verdad y a toda justicia, porque tenemos un Santo Espíritu que nos guía. Hermano, perdóneme, esa es la tarea del Espíritu Santo de Dios, guiarnos. Y si usted no logra ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, venga a la Biblia. Esta es la palabra profética más segura de todos los tiempos, y aquí no hay pierde. Déjeme avanzar. Cada creyente tiene una actividad espiritual para un servicio específico, pero no hay lugar a que uno mismo escoja el don. No hay lugar para que uno diga, bueno, yo tengo este don. Nos dice que el Espíritu los da como Él quiere. Oiga esto, Él los da. El Espíritu reparte dones espirituales según la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan para edificar el cuerpo de Cristo. Él da sus dones tal como Él quiere, según 1 Corintios 12 y versículo 11, lo acabamos de leer. Cuando se trata del don del discernimiento de espíritus, cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cuántos han nacido de nuevo? Amén. Usted tiene que saber si ha nacido de nuevo. Cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento que aumenta a medida que el creyente madura en el Espíritu. Conforme usted va madurando, no en su emoción, no en su alma, no en subrealismos, no. Eso existe y mucha gente vive así. Lamentablemente la iglesia contemporánea ha caído en esos jueguitos. No, usted va a ir madurando en espíritu. Vea lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Dice la Biblia: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Quiero una palabra de profecía. Anda, ¿quién le va a dar una palabra de profecía? No es adivinación. Perdóneme. Se ha caído en la confusión de que la profecía es adivinación. Nadie le puede adivinar a usted el futuro. Esa es mentira. Es un engaño que manejan los brujos. Tristemente se ha metido en la iglesia por esto, por desconocer la palabra de Dios. ¿Me va siguiendo? Oiga esto, es sencillo y es elemental. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Inexperto en qué? En saber discernir, porque es un niño. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién habilita esto, hermanos? Se llama el elemento Espíritu Santo de Dios, que te va a guiar. Ahora déjeme darle este pensamiento con estas palabras. Leemos que un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir tanto el bien y el mal. Esto es lo que nos hace diferentes a nosotros como creyentes de la gente común.
¿Quién es la gente común? La gente común es la que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, está muerta en sus delitos y pecados. Perdón lo que voy a decir, es un animal, porque se deja guiar por su alma. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Porque porque el hombre natural es el hombre animal, el hombre que se deja guiar por su alma. No tiene el Espíritu de Cristo para discernir entre el bien y el mal. La diferencia de la gente común que no ha nacido de nuevo, básicamente es guiada por su alma. Nosotros no nos guiamos por nuestra alma, hermano. Hermano, yo siento, fíjese, mire, y hasta le empiezan a temblar. No crea eso, hermano. No crea eso. No crea eso. Diga, reprendo en el nombre de Jesús y váyase. No está faltando el respeto. La gente tiene que madurar, tiene que dejar de ser niña. Los niños solo viven pensando cosas ilusorias. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y si yo le digo esto dice el Señor y eso se cumple. Oiga, muchos dicen y el Señor dice esto y no se cumple. Entonces, ¿qué está pasando? Es niñez, es niñez. Necesitan madurar, necesitan madurar. Oiga esto, es capaz de discernir en tanto entre el bien y el mal. Esa es la diferencia. Que nosotros como creyentes nacidos de nuevos, nos paramos. Esto es bueno, esto es malo. Esto es negro y esto es blanco. Esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. ¿Me va siguiendo? Es que ha madurado espiritualmente. Pregunto, ¿qué es lo que da la madurez? ¿El subir a las montañas? ¿El estarnos escondiendo, hermano, como que somos ermitaños? No, perdóneme, lo que da la madurez es la lectura de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, de manera que el hombre de Dios esté enteramente preparado para tener discernimiento. Oiga, hermano, no necesita ir a las montañas. Y si alguno se molesta conmigo por esto que le digo, venga conmigo y platicamos. ¿Qué va a hacer usted a las montañas? No necesitamos, hermano. Ahora, aclaro. Si el líder principal, llámese el pastor, dice, hermanos, tenemos porque ha sido dirigido de parte de Dios. Pero a alguien que se siente cabeza o siente que Dios lo guía, agarra 2 o 3 hermanos y se van a las montañas. Usted no sea incauto, no se deje engañar. Usted diga, a la casa del Señor iremos, ahí nos gozaremos y nos deleitaremos en Él, porque una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días para inquirir en su santo templo y para contemplar la hermosura de su santidad, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Está conmigo, hermano? Solo déjeme instruirlo en la verdad de la palabra. Hermano, perdóneme, mi deseo en mi corazón y en mi mente es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga en usted paz y tenga de usted misericordia. Por lo tanto, usted va a tener discernimiento y va a poder distinguir entre el bien y el mal, y Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y usted no va a ser avergonzado, porque ha madurado en el poder del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Tan sencillo como eso. El creyente maduro tiene sus sentidos espirituales ejercitados, no almáticos. No, se parecen, pero son diferentes. El creyente maduro tiene sus sentidos espirituales ejercitados oiga esto, por el Espíritu de Dios, a través de las Escrituras, para distinguir entre el bien y el mal. Y más allá de eso, Él también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor para Él. En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo que elige centrarse en la palabra de Dios, discernirá espiritualmente. Si usted no se deja guiar por las Sagradas Escrituras, perdóneme, Dios no lo puede guiar a usted. Aunque se vaya 40 días a la montaña, va a venir trastornado de ahí. ¿Sabe quién va a las montañas frecuentemente? Los brujos, los hechiceros. Muchos brujos andan por ahí. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar básicamente a su Dios. Nuestro Dios, hermano amado, no está en las montañas. ¿Sabe dónde está?
Donde hay un corazón contrito y humillado, al espíritu quebrantado, el que tiembla mi palabra, ahí está el Señor, dice el profeta. Hermano, ¿está conmigo? Oh sí, es que Él habita en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿De qué me viene a presumir usted? Fui 7 días a la montaña y vengo. No me presuma de eso. Mejor manifiéstemelo con su humildad, con el servicio que hay que hacer en la casa, donde hay que barrer, donde hay una mano que hay que laborar en la casa del Señor. Aquí estoy yo, déjeme, yo lavo los baños, déjeme, yo limpio aquí, déjeme, yo lo voy a hacer, porque la unción del Señor a través de su palabra me ha saturado de una manera extraordinaria. Esos que bajan y van a las montañas vienen y no quieren hacer nada, porque ellos se meten en el secreto del Señor y el Señor les dice: ¿sabes qué? Tú eres esto y esto y esto y no tienes que hacer nada. Los están engañando. Que nadie se ofenda. Si alguien quiere aclarar, venga conmigo, lo aclaramos. Yo no tengo ningún problema en eso. Yo se lo digo porque el Señor, hermano, me habló directamente. Entonces, hermano, tenemos que alertar al pueblo. En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo elige centrarse en la palabra de Dios, tendrá discernimiento espiritual de parte de Dios. Sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don espiritual de discernimiento de espíritus, es decir, la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y las engañosas doctrinas. Hay muchas doctrinas de engaños inspiradas por demonios, pero el siervo de Dios que tiene el don de discernimiento de espíritu, ¡pum!, se para. Por lo menos, básicamente, yo le he enseñado a mis hijos y a mi esposa, y hay algunos individuos predicando, y le digo: mira, este no tiene, porque básicamente hay la capacidad de discernir. Y aparece otro, le digo: mira, este es el siervo. ¿Por qué? Y empieza a sacar sus credenciales como siervo de Dios, porque está sostenido sobre la verdad profunda de la palabra de Dios. Columna y baluarte de la verdad, la Biblia, la palabra eterna del Señor. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, la capacidad de dada por Dios para distinguir entre la verdad de la palabra de Dios y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios. Todos somos exhortados a discernir espiritualmente. ¿Sabía usted eso? Todos somos exhortados a discernir espiritualmente. Usted va a leer Hechos 17:11 y Primera de Juan 4:1. Yo no se lo leo por razones del tiempo, para seguir avanzando, que quiero avanzar en el pensamiento. Hechos 17:11 y Primera de Juan 4:1. Para la propagación de doctrinas de demonios, todos somos exhortados a discernir espiritualmente. Usted tiene la capacidad de que no lo engañen, porque tiene el Espíritu de Dios. Por eso pregunté: ¿cuántos habían nacido de nuevo? Los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo de Dios, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Sigo. Pero algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad especial para detectar las falsas doctrinas que han plagado a la iglesia desde el primer siglo. Dios ha dotado a siervos de Dios que tienen esa capacidad y no dejan entrar a cualquiera. Son celosos del púlpito, no suben a cualquiera. Hay alguien, venga a predicar, hermano, y no sabe ni quién es. Esos no tienen discernimiento de espíritu. Lamentablemente hay muchos siervos así, que solamente ocupan un lugar, pero no tienen la capacidad de discernir espiritualmente y contaminan el cuerpo de Cristo. Muchos jóvenes y señoritas, pueblo del Señor, están contaminados y necesitan descontaminarse. ¿Cómo lo descontaminamos? Nos descontaminamos, hermanos, por medio de conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque nadie puede en contra de la verdad, porque la verdad es Cristo mismo. La verdad te abre el entendimiento, hermano. Oiga esto: este discernimiento no implica revelaciones extras bíblicas, misteriosas, ni tampoco una voz de Dios. Cuando usted oiga a alguien que dice: yo recibí una revelación de Dios,
y me dijo esto Dios me habló. Básicamente está siendo movido por un espíritu raro. No digo que Dios no hable, claro que Dios habla, pero todo lo que Dios tenía que decir, 66 libros en las Sagradas Escrituras, es una espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y usted queda libre delante de él, y usted le dice: Señor, ¿qué hago? Arrepiéntete, bautízate y vas a recibir el don del Espíritu Santo y vas a ser guiado a toda verdad y a toda justicia, y nadie te engañará. Hermano, el enemigo está muy interesado por engañar al mundo. No, el mundo ya está bajo su gobierno, bajo su jurisdicción. Él quiere engañar a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No se recuerda que dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 24, versículo 3: mirad que nadie os engañe, y de antemano les digo, a muchos escogidos engañarán. Oiga eso. Háblanos, Señor. A muchos escogidos engañarán. Ahí lo dijo el Señor Jesucristo, escatológicamente y proféticamente hablando, en Mateo capítulo 24. Sigamos aquí. Ese discernimiento no implica revelaciones extra bíblicas, misteriosas. No. Ni tampoco una voz de Dios. Más bien, los que disciernen espiritualmente están tan familiarizados con la palabra de Dios. ¿Cómo sucede esto? Escrito está. Esto es ley. ¿Te recuerda del Señor Jesucristo? Si eres hijo de Dios, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Fuera, Satanás! Oiga, hermano, ¿cómo huye Satanás? No huye para que usted, en lo que usted va a las montañas, huyendo de él, no, a los brazos de él va. No huye en tanto tiempo que usted se ponga en ayuno. No, huye por el conocimiento de la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se fue. Oh, y usted va a ser tentado de antemano, le digo. No sé, ¿cuántos han sido tentados aquí? ¿Cuántos saben que es una tentación? Ah, usted es muy tímido. ¿Por qué es tan tímido, hermano? ¿Cuántos han sido tentados, hermano? Si no ha sido tentado, le tengo no una nueva, sino una mala nueva. Si no ha sido tentado, usted va a ser tentado. Sí, pero va a ser tentado no más de lo que usted pueda sobrellevar, porque toda tentación no es más de nuestra capacidad, pero juntamente con la prueba Él nos dará la salida para no sucumbir en medio de la tentación. La tentación es para hacernos subir de conocimiento, de discernimiento y decir: yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y aquí dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿qué sucede si no conocemos las Sagradas Escrituras? ¿Qué sucede si todos nos vamos a puro yuberutazo? ¿Cómo dice usted? Puro youtuber. Ahí están los hermanos, todos confundidos. No, venga aquí sencillo a la palabra de Dios y Él lo pondrá firme. Volvamos aquí. Entonces, más bien los que disciernen espiritualmente están tan familiarizados con la palabra de Dios, ellos reconocen la intención, lo que es contrario a ella. Ellos no reciben mensajes especiales de Dios, simplemente usan la palabra de Dios para probar los espíritus. ¿Cómo se prueban los espíritus, hermano? Por la palabra de Dios. No hay otro medio, solo por la palabra de Dios, para ver cuáles están afinados con Dios y cuáles están en oposición con Él o con Dios. Porque los espíritus inmundos están en contra de Dios y tergiversan el concepto. ¿Qué le dijo el Señor, Satanás al Señor? Me estás agarrando la palabra. Bueno, entonces yo también. Mira, tírate de aquí. De todas maneras, escrito está. Si vamos al conocimiento de la palabra, hermano,
el enemigo lleva ventaja. Pero hay algo que el enemigo no tiene. No tiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el cual te va a guiar y te va a decir: esto es mío, esto es luz, esto es verdad. Oh, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Hay luz, hay claridad. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Venga. Entonces, el que habla básicamente por el Espíritu de Dios siempre va a glorificar a Dios, no se va a oponer a las cosas de Dios. Los que disciernen espiritualmente son dirigidos y usan bien la palabra de Dios. Usted va a leer este pasaje, 2 de Timoteo 2, del 10 al 15. Yo no se lo leo para avanzar aquí. Oiga esto: los que disciernen espiritualmente son dirigidos, diligentes en usar la palabra de Dios. Diligente. ¿Qué es lo contrario de diligente, hermano? Negligente. Todo el que no se ocupa en la lectura de la palabra de Dios está siendo negligente. Ocúpate en la lectura, en el discernimiento y en la exhortación, porque esta palabra te puede salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ¿qué sucede? Que si el que predica no sabe ni qué es lo que está escrito, ¿qué es lo que va a dar? Sí, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Está conmigo en esta tarde? Entonces, oiga esto, 2 de Timoteo 2, del 10 al 15, usted lo lee en su casa. Hay diversidad de dones para equipar el cuerpo de Cristo, pero esas diversidades están básicamente para la edificación y la construcción de ese cuerpo en un todo. Todos, hermanos, tenemos que ser uno. No debe de haber individualismo. Aquí, hermanos, perdónenme lo que voy a decir, y si está saliendo esto por las redes, aquí no hay liberación femenina. Aquí, si alguna hermana dice: yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué no está de acuerdo? Es que aquí esta cosa no es de los hombres. ¿Qué le pasa, mija? ¿No será que un espíritu le está atormentando y la quiere sacar del movimiento contemporáneo que hay en nuestra sociedad? No acaba de oír que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo único que somos nosotros somos intérpretes de la palabra, pero ya todo está escrito. Tú solamente debes de obedecer a lo que ya está escrito. Estamos aquí en esta tarde. Entonces, si hay algún espíritu que la quiere sacar, repréndalo y véngase al cuerpo de Cristo. Oiga, hay diversidad de dones para equipar el cuerpo de Cristo, pero esa diversidad están básicamente para la edificación de la construcción de ese cuerpo en un todo, según Efesios 4:12. Ese sí se lo voy a leer. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que se relaciona, hermanos, en conceptos espirituales, bíblicamente hablando, en conceptos de dones, bíblicamente hablando, es para edificarnos. No para decir: hermana, fíjese que Dios me habló y dice que vayamos aquí. No, está desgregando la iglesia. Es un espíritu de confusión. Usted sea inteligente y dígale: hermana, váyase usted solita. Yo sé en quién he creído y sé dónde he puesto mi mirada, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. De aquí nadie me mueve. Si usted quiere, que le vaya bien, pero yo sé en quién he creído. ¿Está conmigo? Ahora diga esto: el éxito de ese cuerpo depende de cada uno de sus partes, cumpliendo fielmente sus tareas como Dios los ha capacitado. Usted debe de saber la función, la tarea que Dios le ha dado para estar aquí en el cuerpo de Cristo. Ningún don espiritual debe utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial de parte de Dios. Póngale cuidado a esto. Ningún don espiritual debe utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial de parte de Dios. Como esto, no se olvide, hermanita,
yo soy el ungido. No se olvide, hermano, yo soy la ungida. No se olvide. No, por favor, ahí esa es manipulación. Nada de que no se olvide. La Biblia dice, sé ejemplo. Y de acuerdo al ejemplo que has dado, así va a haber el resultado. No necesita manipulación. No necesita, fíjese, hermano, que yo tuve una experiencia extraordinaria. Y no, perdóneme. No. Usted no necesita decir nada. Solamente dé el ejemplo. Lo demás, hermano, es ganancia. Le repito una vez más, ningún don espiritual debe de utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción especial de parte de Dios. De antemano no hay unciones especiales. Todas las unciones son especiales. No hay unciones especiales. Todas son especiales. Más bien, el amor de Dios está para guiarnos a usar los dones espirituales con el propósito de edificarnos los unos a los otros en el Señor, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí sí le termino. Efesios 4, del 12 al 16. Aquí le termino. Aleluya. ¿Cree que estamos aprendiendo algo, hermano? ¿Cuántos se sienten confundidos de lo que acabamos de hablar, hermano? ¿O sienten que ha recibido luz? Confusión en luz. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Luz. Por lo menos 3. ¿Confusión o luz, hermanos? Bueno, ahí estamos más convencidos. De la que me libró. Oiga esto, Efesios, se lo voy a leer del 4 al 12 y póngale cuidado, hermano. Póngale cuidado lo que dice la Biblia. Efesios 4, del 12 al 16, dice la Biblia, la palabra eterna de Dios, inconmovible, invariable, y es imposible que Dios mienta. A fin de perfeccionar a los santos, pregunto, ¿quiénes son los santos, hermanos? Solo la hermana Odilia es santa. Hermanos, ¿quiénes son los santos? Los santos son los que han nacido de nuevo. Se llaman hijos de Dios, por lo tanto son santos, separados para la gloria y honra del Señor. Usted no está para estar usando drogas, ni estar viviendo con sexo ilícito, ni tampoco usar marihuana, ni tanta tontería, perdone mi inglés, que hay allá afuera. Usted es santo, separado para la gloria del Señor. Él lo ha llamado, lo ha separado y lo está santificando, preparándolo para entrar a las moradas eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Vea esto, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es lo que estoy haciendo en este preciso momento, perfeccionando a los santos. En una palabra, no se deje engañar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, usted es el cuerpo de Cristo, llamado también santo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, es decir, para que no tengamos falta de discernimiento, sino que todos sepamos discernir y podamos discernir a un espíritu, si es posible, discernir espíritus de demonios. Déjeme detenerme un momentito aquí. Viene a mi mente cuando Pedro había recibido un vislumbre, fue un extraordinario. Mateo capítulo 17. El Señor le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y el Señor le dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y todos se quedaron callados. Unos dijeron lo que oían afuera. Y de repente Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un vislumbre de arriba. Pero más adelante el Señor empezó a hablarles de que iba a ser crucificado, etcétera. Y entonces el que recibió el vislumbre de Dios habló a través de Satanás de él. Vea esto. Los cristianos no se pueden endemoniar, porque para que un cristiano se endemonie, el Espíritu Santo tiene que salir de su espíritu. Pero, manéjelo despacio, un creyente sí puede ser influenciado por un espíritu de demonio. Posesión e influencia son conceptos diferentes.
Entonces, después del vislumbre divino, el Señor dijo: es necesario que suba a Jerusalén y que muera y que sea tratado de una manera bárbara, no solamente por los romanos, sino también por los judíos. Entonces viene Satanás y usa al mismo Pedro y le dice: no te pase tal cosa, Señor, yo lo voy a impedir. ¿Qué dijo el Señor? Ahí usó el Señor el discernimiento de espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Está conmigo? Conforme vamos conociendo más al Señor Jesucristo, vamos a desarrollando discernimiento para bendecir nuestras vidas y aún para discernir espíritus de demonios. Puede alguna persona estarle hablando, pero no de parte de Dios. Pedro, el clásico ejemplo. ¿Se recuerda usted del apóstol Pablo? Salió una bruja hablando y diciendo: estos son siervos del Dios. Y el apóstol Pablo se enojó y usó el espíritu de discernimiento y se fue a la potestad. Sal de ella, espíritu inmundo, ¡fum! Y la potestad salió. Es discernimiento. Sabe con certeza que es un demonio hablando en la persona y se dirige a la potestad. Y la potestad no tiene nada más que salir. ¿Por qué? Porque fue descubierta. ¿Está conmigo? Avancemos aquí. Avancemos aquí. Para 14. Para que ya no seáis niños infructuantes, faltos de discernimiento de parte de Dios, específicamente, en otras palabras. Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños infructuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en saber discernir en una palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! Aquí hay mucho que explicar, hermano. Tiene otra hora de tiempo, se lo explico. Amén. Solo la hermanita y los demás. Déjeme terminar con este pensamiento, porque fíjese que el discernimiento básicamente es bueno y es elemental. Por lo menos úselo en esas 3 decisiones de su vida. Hágalo. Siéntese, pídale dirección al Señor, para que no haya dolor, fracaso, tristeza, angustia y arrepentimiento, y diga: le hubiera hecho caso al hermano Haroldo. No me haga caso a mí, hágale caso a Dios a través de su palabra, y usted va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Bendito sea el nombre del Señor. Estos pasajes que le acabo de leer tienen su explicación, obviamente, pero en una palabra, esto que le acabo de leer es esto: el discernimiento se nos ha dado. Ya el discernimiento ya está en usted. ¿Qué necesita para que ese discernimiento usted lo pueda usar? No sé si ha puesto atención. ¿Qué necesita usted para que este discernimiento usted lo pueda usar? Madurar en el conocimiento de las Escrituras. Conforme usted va conociendo las Escrituras, su discernimiento se va abriendo, y usted es certero. No está adivinando. No es posiblemente, tal vez, pueda que. No se trata de adivinación. Se trata de ser certero. Ahora, en una palabra, el discernimiento se nos ha dado, oiga esto, para crecer y madurar en amor, en unidad y fe. Esto, hermano, tiene que ir desarrollándose en usted. El discernimiento se nos ha dado para crecer, es decir, madurar. Crecer y madurar en amor, en unidad y fe, para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, para tener un amplio conocimiento del Señor Jesucristo. Oiga esto: cuanto más conozcamos al Señor Jesucristo, mayor será nuestro discernimiento. Entre más lo conoce usted a Él. Conocer al Señor quiere decir que Él viva dentro de nosotros. Ya nosotros estamos en Él. Ahora usted deje que Él entre en usted
y Él le va a ayudar a usted a discernir certeramente. Le va a decir, eso hijo, eso no es así. Hija, no hagas eso. Usted está sensible a la voz del Señor. Y esto, hermano, haga la prueba y va a ver que a usted le va a pasar. Aquí nos detenemos esperando que la palabra haya sido de edificación para su vida espiritual. Dele la gloria al que vive, dele la gloria con todo su corazón en esta noche. Porque no sabemos hasta cuándo, hermano, nos vamos a volver a ver. Pero mi deseo, hermano, es verlo a usted allá en las mansiones celestes. Porque para allá va su servidor. ¿Usted para dónde va? El Señor me dijo, donde yo estoy, tú también vas a estar. Y el Señor, hermano, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Él lo dijo y lo cumplirá. Sigamos adelante, huestes del Señor, porque no es nuestra la guerra es del Señor. Y escrito está.